Buenos días, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, les damos la cordial bienvenida. Todo el equipo de producción de cobertura ya está preparado. En este momento tenemos una temperatura de 12 grados. Sube la temperatura como también sube el clima en torno a diferentes opiniones sobre la sentencia de un tribunal contra la expresidenta Yanine Áñez. Por un lado, la defensa de Áñez asegura que va a apelar este fallo y la Fiscalía, por otra parte, no está de acuerdo con esa sentencia de una década y quiere una ampliación de 15 años. Para conversar sobre este tema, conocemos la versión y la palabra, en este caso, del vocero presidencial Jorge Richter, a quien le damos la cordial bienvenida. Nos trasladamos hasta La Paz. Bienvenido a Cobertura. ¿Cómo está, Judith? Un cordial saludo a toda la gente que se suma a la transmisión. Es para mí siempre un gusto y un honor poder estar en su programa. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo ha asumido el presidente en sí? Usted por la cercanía del trabajo y precisamente las coordinaciones diarias que realiza, él está al tanto, por supuesto, de todo lo que se está opinando en Bolivia, las posiciones que están surgiendo en torno a la sentencia de Yanine Áñez. ¿Qué dice el presidente? Bien, Judith. Fundamentalmente, el presidente hace una valoración a la esencia de este proceso. En Bolivia, quienes quieran optar por ser presidentes o presidentas del Estado tienen que seguir el trazado constitucional que nos manda nuestra Carta Magna. Esto significa que hay que ganar un proceso electoral finalmente para contar con la delegación de la soberanía popular que se expresa en un porcentaje de votos y a partir de ello poder conformar un gobierno. En el caso de la señora Áñez se realizó dentro de lo que son los neogolpismos en América Latina, que hemos tenido varios, como sucedió en el Paraguay, en el Brasil, en Honduras mismo, que se camuflan y que se disfrazan en una fachada de constitucionalidad y que instalan en nuestra sociedad un convencimiento, apoyados por un conjunto de medios muy potentes, un convencimiento que es producto de su narrativa, de que los cambios de gobierno allí se han realizado bajo un estricto formato de apego a la constitucionalidad. Pues acá en Bolivia ha quedado demostrado que la señora Áñez interpretó de manera absolutamente personal el día 12 de noviembre unos artículos de la Constitución Política del Estado, otros del Reglamento del Senado, lo propio con los del Reglamento de la Cámara de Diputados, para arrogarse el mandato presidencial. Y ello fue posible con la colaboración de Fuerzas Armadas y de Policía. Por ello también los altos mandos, el general Calimán, el general Calderón de la Policía y de las Fuerzas Armadas respectivamente, están también con una sentencia de 10 años. En definitiva, es una valorización de la importancia de la constitución política de un Estado, del nuestro en este caso, de los procesos democráticos electorales que se deben respetar como expresión de la voluntad popular, y finalmente es un precedente absolutamente importante para la región, para el mundo, de que estas modalidades de sustituir a quien tiene o ejerce la magistratura del poder que confiere el Poder Ejecutivo, debe serle respetado su tiempo de mandato constitucional. Esto es importante y el presidente hace una apreciación en esa línea. A ver, vamos por parte, recordando lo que fue ese 12 de noviembre, precisamente, cuando sucedieron estos hechos. Sí, el presidente, en aquel entonces Evo Morales, el vicepresidente, salieron del país. Inmediatamente por sucesión correspondía, usted lo sabe, y el país que ha estado atento a todo lo que sucedió, a Adriana Salvatierra. ¿Qué pasó con ella? Y posteriormente viene la próxima renuncia que del presidente de la Cámara de Diputados. A medida que se van produciendo las renuncias, inmediatamente viene por sucesión de acuerdo a la interpretación de los mismos juristas en Bolivia y de cómo sucedió, porque Áñez se encontraba en su región
y por lo menos dentro de todo lo que se ha expuesto, no estaba entre sus planes, como usted menciona, un plan camuflado golpista. ¿Cómo podemos interpretar todos lo que ha sucedido? Sin duda que es complejo, pero también está absolutamente claro en lo que señala y dice la Constitución Política del Estado, artículo 169, Judith. Hablando en masculino, la presidencia y la sucesión constitucional, de la presidencia del Estado va de la presidencia a la vicepresidencia, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. No existe ahí una sucesión constitucional de orden horizontal como alguien ha querido decir. No existe, esa figura es un despropósito jurídico, eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, las renuncias tienen un trámite legal que deben seguir inexorablemente. No son renuncias que usted las puede hacer frente a unas redes sociales o frente a un canal de televisión, sino que tienen un trámite riguroso que seguir. Son renuncias que deben ser presentadas por escrito, deben ser tramitadas en la Asamblea Legislativa, deben ser aceptadas o rechazadas. Antecedente primero, lo de Sánchez de Lozada. Antecedente segundo, una renuncia del señor Mesa que fue rechazada. Antecedente tercero, una renuncia del señor Mesa que fue aceptada. Aceptada esa renuncia, se establece una norma, una ley congresal en aquel entonces, que hace presidente o que nombra presidente al señor Rodríguez Belcé ante la renuncia de los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, el señor Ormando Bacaríes, el señor Mario Cosío. Entonces se sigue rigurosamente una línea de tratamiento. Con la señora Áñez, con la señora Salvatierra hay que incorporar un elemento. En su condición de mujer, la ley la protege contra la violencia política. Esto significa que su renuncia mucho menos puede ser a través de una red social, sino que debe ser presentada personalmente ante el Tribunal Supremo Electoral y después sigue el mismo tratamiento, considerada en la Cámara de Senadores. El segundo punto, Judith, muy rápido, para que sea dialogado esto, muy rápido. El presidente del Estado, de acuerdo a nuestra Carta Magna, artículo 173, se puede ausentar 10 días del país sin autorización de la Asamblea Legislativa. Y el señor Evo Morales salió efectivamente del país, pero todos estos mecanismos que le estoy señalando, incluido el tiempo de ausencia que él podía estar fuera del país, no se podían interpretar de forma personal por parte de la señora Áñez para que, de acuerdo a la interpretación personalísima de ella, pueda tomar una disposición. Cuando le digo esto y acá está otro de los artículos que ha vulnerado la señora Áñez, solamente el Tribunal Constitucional interpreta los artículos de la Constitución Política del Estado, la Constitución y las leyes. No lo puede hacer una diputada, una senadora. Y sobre esa interpretación que ella realiza, tomar unas decisiones. Ella habló de que el presidente salió del país, entonces utiliza la figura de abandono definitivo del mandato. Eso no existe, no habían transcurrido los tiempos. Estos son los elementos que les señalo, que van conformando lo que nosotros denominamos y hemos señalado durante todos estos ya 2 años como golpe de Estado, porque adicionalmente, lo dice la teoría política, la participación directa o indirecta de las Fuerzas Armadas es lo que caracteriza un golpe de Estado, y por eso están juzgados ahora. Muy bien. Ahora, usted menciona estos pasos interpretados de parte precisamente del gobierno con juristas. Ustedes han tomado todos los recaudos para seguir y contando que lo que para ustedes es un golpe. ¿Qué pasa también con la otra interpretación jurídica y con las posiciones que asumen desde la otra parte? Tomando en cuenta, usted habla también de violencia política, violencia política para tomar en cuenta la situación de Adriana Salvatierra. ¿Y qué pasa con violencia política para Yanine Áñez? O sea, así como se va contando, usted dice, pareciera que Yanine Áñez solita decidió un día gobernar este país de manera transitoria, armó todo un esquema, no se sabe quiénes, usted dice, están detrás, los militares.
Pero habría que situar, ¿no le parece?, en una justa dimensión los hechos, porque todo viene a raíz de un tema en particular, ¿no? Desde el 2016, cuando se realiza el referéndum, la situación, los resultados y el desenlace forman parte de lo que fue este hilo conductor finalmente a lo que hoy nos ha llevado a Bolivia. Hay varias preguntas ahí. Hay varias preguntas, Judith, ahí. Cuando yo hablo de la violencia política respecto a la señora Salvatierra y usted me dice qué pasa con la señora Áñez, yo estoy haciendo puntualmente una referencia al tema del tratamiento de las renuncias. La ley que protege a las mujeres en temas de violencia política señala y dice que las renuncias a los cargos políticos tienen que ser personales y deben ser ante el Tribunal Supremo Electoral, porque se ha forzado, se ha presionado a lo largo de los años a mujeres para que tengan que renunciar. Esto es parte de la violencia contra nuestras hermanas mujeres. La señora Áñez no presentó ahí ninguna renuncia, por eso yo no me refiero en ese tipo de violencia política a la señora Áñez. Eso número uno. Número dos, Judith, se puede ir hacia atrás buscando elementos que justifiquen el hecho del 2019 y muchos quieren encontrar en el 21F el nudo inicial de todo esto. Podemos nosotros señalar de manera absolutamente clara, y el fallo encierra esto en su esencia: tenemos una crisis política como la que se produjo en los últimos tiempos, si usted quiere, tomando ese hito político jurídico en Bolivia del año 16, podríamos ir más atrás, pero tomando ese hito político, se instala en Bolivia o empieza a emerger una crisis política, y esa crisis política bajo ninguna circunstancia puede tener una resolución de interrupción del mandato presidencial por la vía de un golpe. Y cuando le digo por la vía de un golpe, el rol de los militares no es tan, usted dice, hay que contextualizar la presencia de los militares, pero estamos hablando ya con la sentencia de roles y de acciones específicas. El señor Calimán, ya no estamos hablando de las Fuerzas Armadas como algo difuso, el señor Calimán, el señor Calderón, los mandos altos de la policía y de las Fuerzas Armadas. El informe del GIEI dice que la sugerencia de renuncia a un presidente del Estado, considerando la capacidad de armamento que tiene, de fuerza que tiene, de poder de fuego que tiene la institución de las Fuerzas Armadas, es equivalente a un ultimátum, y que la diferencia entre sugerencia y ultimátum es apenas una cuestión semántica. Esto lo dice el informe del GIEI de forma prácticamente textual, Judith. Las Fuerzas Armadas, con ese poder, dieron un ultimátum al señor Evo Morales para que abandone el mando del Estado. Ya lo habían hecho la Policía Nacional a través del motín policial. Entonces, aquello desequilibra, lamentablemente esto es así en nuestras regiones, desequilibra el ordenamiento social, político-social del país y decanta en favor de una de las facciones enfrentadas. Nosotros debíamos haber resuelto aquello como país en el marco de acuerdos, diálogos, etcétera, pero nunca bajo la forma de un golpe de Estado, nunca deponiendo, utilizando a las Fuerzas Armadas, violentando la Constitución, nunca utilizando estos mecanismos para sustituir a quien ejercía la presidencia de un Estado. Esto es lo fundamental, porque si esto no lo hubiese el país juzgado, como ha ocurrido ahora, y sentenciado, pues será hábito que en Bolivia hagamos de la Constitución Política del Estado un librito de referencia que estudiamos en las universidades, pero que no lo aplicamos de manera real, donde se establecen los equilibrios de los factores de poder. Ahora, para el gobierno hubo un golpe de Estado, para los administradores de justicia, en este caso el tribunal está convencido de todas las acciones que se asumieron y la forma como Yanine Áñez asumió el poder. Para la otra parte de la población,
esto viene a raíz, desencadena después de un hecho y la posición clara de que hubo un fraude en las elecciones del 2019. Ya la situación está dada. ¿Lo pudieron demostrar? Claro, escúcheme. ¿Lo pudieron demostrar? Escúcheme, esa es la posición que asumen en diferentes sectores del país. Para el gobierno un golpe, para la ciudadanía y una parte hubo un fraude. Bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a estar nosotros ya aquí, todos en sí? Hubo un golpe, hubo un fraude, hay que condenar a la persona que originó toda esta situación virulenta para el país, en este caso Yanine Áñez. ¿Hasta cuándo Bolivia va a vivir en esta acción política de acusaciones? ¿El presidente no conversa con usted sobre cómo se sentirá la población en Bolivia en torno a recibir constantemente estas situaciones? No, por supuesto, el presidente conversa con muchas personas, además, sobre todos estos temas, Judith. Pero desde el 2019 a la fecha han sucedido algunos eventos que son absolutamente importantes en lo que significa avanzar en el intento de resolución de esto. ¿Qué le quiero decir? Los bolivianos, bien o mal, convencidos los unos, no convencidos los otros, con esa narrativa digo yo, porque nunca la han logrado demostrar de forma fehaciente y categórica. Se han resistido inclusive a que podamos interpelarles, hablar y debatir lo que dice el informe de la OEA, que lo han tomado como la referencia bíblica mayor de lo que significa sus argumentos. Pero no hablemos hoy del informe de la OEA, y cuando usted quiera, Judith, lo hacemos, por supuesto. Yo conozco muy bien aquel informe. Lo que le decía, convencidos los unos y no los otros. Hemos asistido a un proceso electoral, 18 de octubre del año 2020, con discursos, el candidato de Comunidad Ciudadana, el candidato de Creemos, hablando de forma permanente sobre el fraude, de forma permanente, y con el discurso del candidato del Movimiento al Socialismo hablando de una reconstrucción del país. Esa elección, ¿por qué da unos resultados del 55% a favor del candidato Luis Arce? ¿Por qué el país no apoya la narrativa del fraude? Y además que el señor que había conferenciado al mundo entero esto del fraude monumental pierde 600.000 votos en esa elección. 600.000 votos en esa elección, no llega ni al 30%. ¿Por qué la población castiga este discurso de fraude electoral con el que él se maneja y lo sigue haciendo hasta el día de hoy? Pregunta ahí, ¿cuál es el valor de la elección entonces para dirimir lo que se decía, narrativa fraude, narrativa golpe de Estado? ¿No tiene acaso ningún valor un proceso electoral donde bolivianos y bolivianas mayoritariamente expresan su rechazo a la narrativa del fraude, su rechazo a la narrativa que habían construido en torno a aquello, y piden justicia, Judith, porque este es el otro tema? Esa población pide justicia. Entonces, número uno, ¿cuál es el significado de esto? Número dos, el 21F, que genera un conflicto político en el país. Los sucesos del 19, que generan también una polarización extrema en Bolivia. En su momento fueron superpuestos el 18 de octubre del 2020 con una elección. Cuando ya un país no tiene la posibilidad de resolver por la vía de los acuerdos, de los consensos, unas salidas democráticas, con respeto institucional, quiero decir, pues entonces acude a la soberanía popular para que ellos definan quién los gobierna, cuáles son las líneas que acepta la ciudadanía y qué otras rechazan. Y rechazaron esta narrativa del fraude, la rechazaron en lo del proceso electoral, y pareciera que en Bolivia, fíjese usted, pareciera que en Bolivia no hubo elecciones el 2020. Se refieren a todo el proceso del MAS, pero no quieren tomar en cuenta lo que se está haciendo a partir del 2020 con el respaldo popular. Esto es importante también de hablar. Correcto, pero no es que no se toma en cuenta lo que se está haciendo. En realidad, quien también está cuestionando mucho a la administración Arce Choquehuanca es el expresidente Evo Morales, ¿no?
constantes argumentos encuentra en la forma de gobernar, conflictúa, tiene cierta hostilidad con uno de sus ministros, en este caso el de gobierno. En realidad hay un desencanto en la población, por supuesto, cuando se acude el 2020 y muchos lo admiten, porque el gobierno, que fue muy corto, de Yanine Áñez, no se olvide, también tuvo que enfrentar en medio de todo una pandemia, algo que nadie lo esperaba en el mundo, y también fue un gobierno donde se produjeron hechos de corrupción. Eso también desencantó a la población. En un corto periodo se produjeron irregularidades de tamaños gigantes, si vale el término, porque estábamos hablando, por ejemplo, de un caso que marcó como la supuesta corrupción de los respiradores en un momento de pandemia donde la gente necesitaba respuestas inmediatas, acciones inmediatas. Pero ese hecho, sin embargo, no puede borrar también lo que vivió la población en diferentes lugares. En la ciudad de La Paz, usted mismo ha visto, el país estaba de alguna manera incontrolable, se estaban quemando casas, la gente hacía vigilias en las puertas de sus casas, de sus calles, de sus zonas. Había una situación que venía produciéndose a raíz de todo un hecho en el que ya quedaba marcado. Para unos usted dice no se puede convencer, esto fue un golpe, pero para otros fue un fraude. Entonces todo es una secuencia de hechos que no se puede también decir esto es un golpe, hay una responsable, hay que sentenciar. Habría que volver a reconstruir de pronto el manejo en Bolivia de la administración pública, del sistema político, del sistema social, económico, y volver a encontrar puntos de coincidencia que permitan a los bolivianos, a todos, de todos los colores, poder tener una convivencia armoniosa y que permita también un crecimiento económico y un bienestar para todos. De pronto podría ser un punto principal que sea de interés, pero que sea muy importante y que se asuma. ¿Qué considera usted? Judith, usted ha hecho varias cosas ahí a las que tengo que referir. Una de las primeras que usted ha mencionado, no podemos extender el conflicto, las diferencias y las interpretaciones con sus alcances políticos, jurídicos, históricos, sí, podemos seguirlo, y seguramente el país va a debatir de aquí a 15, a 20 años lo que sucedió, como los chilenos siguen debatiendo el hecho que terminó con la vida de Allende, por ejemplo, y han pasado ya tantísimos años. Pero no podemos extender esta cuestión irresuelta de manera infinita en el tiempo. A esto hay que darle un cierre institucional, y el cierre institucional, con todas esas investigaciones que usted señala, se ha realizado en esta primera parte, en este primer tiempo de búsqueda de justicia y de investigación y establecimiento de responsabilidades sobre lo sucedido. Se han realizado todas estas consideraciones. Ahí los legajos son bastante grandes para poderlos leer, todo lo que se ha tramitado y conocido en el proceso de la señora Áñez ahora, número uno. Pero número dos, también hay que entender cuáles son los significados que tiene una elección. Perdieron los señores que propiciaron la ruptura institucional, la ruptura constitucional el 2019, perdieron las elecciones el 2020 de manera catastrófica para sus expectativas, y eso tiene que tener algún valor. Eso no significa que podemos seguir hablando con la misma intensidad de fraude, porque los bolivianos se han pronunciado sobre esto. Es lo que le quiero decir. Los bolivianos han dirimido, han dado su palabra. No existe otro mecanismo para hacer ello. Después, nosotros podemos individualmente hablar por un lado y por el otro. Los bolivianos se han manifestado de manera clara. Las críticas que pueda tener el expresidente Evo Morales no forman parte de esto, porque el expresidente Evo Morales es claro cuando se refiere al tema de la ruptura. Ahí estaríamos mezclando. Ese es un tema absolutamente diferente. Lo que sí, en línea con lo que usted ha señalado, y lo he expresado varias veces,
el país tiene que darle un cierre. Hemos encontrado el primer cierre de lo que significó toda la estructura para hacerse del poder del Estado. Ahora hay que darle un cierre a todo lo que significó el actuar en ese gobierno que fundamentalmente significaron muertes, Sacaba, Sencata, presos en las cárceles, violación de los derechos humanos, violentación y vejación a nuestras hermanas mujeres también. Esto, como dice el informe del GIEI, se tiene que investigar, juzgar y establecer responsabilidades también. Cuando logremos eso y terminemos con ese proceso, el país debe encaminarse, cerrado con todas las cicatrices que haya significado 2019, el país tiene que establecer una línea, creo yo, una línea, Judith, de diálogo, de pacificación social. La pacificación social tiene que tener algunos condicionantes, o algunos elementos condicionantes indispensables. Complementariedad social. No puede haber privilegiados ni jerarquías de unos y de otros lados. Y tiene que ser absolutamente inclusiva, absolutamente inclusiva. Somos un país diverso, tenemos que construir sobre la diversidad. Y no tenemos, finalmente, concluyo con esto, no tenemos nosotros experiencia histórica como bolivianos de haber trabajado procesos de pacificación social. No lo tenemos y ahí seguramente hay que desarrollar unas capacidades. Supimos hacer acuerdos en el pasado, el año 92, acuerdos para crear instituciones, etcétera, importantes, pero nunca hemos hecho nosotros nunca hemos llevado a cabo estos procesos de pacificación. Muy bien, le agradecemos mucho por su tiempo, por la explicación. Siempre quedan varios temas pendientes para conversar. Es muy largo todo eso. Pero le voy a dejar una pregunta y a grandes rasgos quisiera que nos vaya comentando. Estamos prácticamente a la mitad de este año, luego 23 y 24, y como que en Bolivia ya se empieza a respirar lo que podría ser unas nuevas elecciones el 2025. ¿Está entre los planes del actual presidente Luis Arce? ¿Se está considerando la posibilidad de ir a una reelección, Luis Arce? No ha faltado quien le ha preguntado eso al presidente cuando tenemos la oportunidad de conversar de diferentes temas, y el presidente tiene algo absolutamente claro. Yo lo único que quiero es que me dejen gobernar tranquilo. Quiero resolver la cuestión económica para dejar un país potenciado y fortalecido en lo económico. Y quiero algo que a veces no hablamos tanto, Judith, dice el presidente, entre comillas, quiero dejar un país industrializado. Imagínese usted que gran parte de la papa que consumimos en el país es papa peruana. Pues ahora vamos a tener una planta industrializadora de papa en Chuquisaca para poder procesar y poder ir abasteciendo el mercado interno. Eso va a costar, que ya está en la etapa final para la contratación de la empresa, son 161 millones de bolivianos que se invierten, pero también hay una planta industrializadora de la fruta, una planta industrializadora de los productos de la región del Chaco, por mencionarle algo muy rápidamente. Algún día tendremos oportunidad de hablar ya también de lo bueno que habría que hablar. Entonces el presidente quiere una economía fortalecida y una industrialización en el país. Vamos a construir una segunda planta de urea y amoníaco con el doble de la capacidad de la planta de Bulubulo, ya lo hemos anunciado también. Entonces el presidente dice, yo quiero que me dejen trabajar tranquilo. Y este es básicamente su ánimo. Estamos en el 2022, faltan 3 años para el proceso electoral, es mucho tiempo. Es nada, pero es mucho tiempo también, porque mientras tanto en el día a día los bolivianos no se alimentan de propuesta electoral. Los bolivianos necesitan respuestas económicas y unas mejoras sustanciales en el país. Pero no está descartado, ¿no? O sea, eso también queda establecido, ¿no? Porque él podía decir solamente trabajo y entrego el mando del país el 2025. Bueno, dejemos que el presidente piense... Sería futurología hacer aquello, sí, ¿no? Piense... Yo he aprendido algo, Judith, perdón, y concluyo. Yo he aprendido algo. Alguna vez alguien me preguntó si yo estaría dispuesto a aceptar un ofrecimiento ministerial y todas esas cosas que siempre se especulan. Y yo he aprendido algo.
no es bueno hablar sobre el futuro en política, ¿no? Porque después terminamos desdiciéndonos porque la realidad y las condiciones terminan siendo otras. Entonces, paso a paso, lo importante es que la economía del país se está reactivando. Eso es impredecible, ¿no? Pero aquí me mencionan algo que es, si Luis Arce decidiera ir como candidato, ¿y qué va a pasar con Evo Morales? Evo Morales, el expresidente que muy discretamente está haciendo campaña en diferentes lugares, pareciera un trabajo social, pero para muchos es campaña. Bueno, ese tema lo vamos a conversar en otra oportunidad, le agradezco mucho. En 2025. Muchas gracias, Judith, que tenga usted una buena jornada y un saludo, por supuesto, siempre con afecto a todo Santa Cruz. Muy bien, que sea un estupendo día para todos, para todas las familias en el país. Hacemos una pausa.